Bueno, estoy Bueno, grabando. habíamos cortado acá, habíamos visto las variables, los factores fijos, aleatorios, el modelo, los supuestos, y bueno, les quedaba graficar el paralelismo, evaluar los supuestos, ver el paralelismo entre los bloques, y acá por lo que estuve viendo, hubo muchas consultas de esto, de detectar interacción y demás en el gráfico. Nosotros acá, si bien vemos que en el bloque 5 levemente cruza alguno de los otros bloques, nosotros lo que tenemos que ver es el comportamiento en general, y vemos que todos los bloques presentan el mismo patrón, o sea, de testigo a baja todos aumentan, algunos, como el bloque 5 en mayor medida, o el 4 en realidad es, aumenta más, pero más o menos todos mantienen el mismo patrón. Lo exacto, lo perfecto, no lo vamos a ver nunca. El tema es justamente eso, no detectar patrones inversos, no detectar que hay cambios opuestos. O sea, si 3 bloques del testigo bajan hacia la concentración de hormona baja, y bueno, eso ya sería, ya ahí podría haber una interacción, porque ahí vemos un patrón opuesto, que los bloques están teniendo un comportamiento opuesto. Pero acá, en resumidas cuentas, vemos que más o menos se mantiene y que todos mantienen el mismo patrón y hay un cierto paralelismo. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a esto. Lo de, bueno, ¿qué pasaría si las camadas no respondieran de la misma manera? Lo discutimos antes, que era que habría interacción. En este caso, en el caso de este ejercicio, no lo podríamos evaluar porque solamente por cada tratamiento, en cada bloque, cada tratamiento tenemos una sola rata, entonces no podríamos evaluar la interacción. Después, bueno, evaluamos los supuestos, normalidad, homocedasticidad. Acá vemos que en cuanto a homocedasticidad los residuos están dispuestos de manera aleatoria, se ajustan perfectamente a la recta, a la normal, la prueba de Shapiro nos da bien, y acá en este último QQ-plot lo que vemos es el QQ-plot para el aleatorio, ¿no? Habíamos dicho que el factor aleatorio también las camadas tenían que seguir una distribución normal. Y acá vemos que más o menos se ajustan a la recta. Y la prueba de Shapiro también nos dio bien. Entonces, la pregunta 5 preguntaba cuáles eran las hipótesis del modelo. ¿Cuáles serían las hipótesis, chicos? ¿Alguno me la puede decir? Alfa i igual a 0. Exacto. ¿Qué significa eso en términos biológicos? Que no hay efecto de la hormona. Perfecto. De la dosis de hormonas, bárbaro. ¿Y hay alguna otra hipótesis? Sí. ¿Algo con Tenemos B? otra hipótesis. ¿Cómo? No sé. Pensaba lo de la no interacción, pero no. No, tenemos la hipótesis. Que la varianza es 0, ¿no? Que la varianza Exacto. del factor aleatorio. Exacto. Es que la variabilidad del factor o el beta J que no aporta variabilidad a la ganancia de peso para las diferentes camadas. Justamente tenemos una hipótesis para cada uno de los términos del modelo. Y después, bueno, viendo los resultados, cuando corremos el modelo, pedimos el summary, y acá vemos que nos tira los efectos aleatorios y los efectos fijos. Dentro de los efectos aleatorios nos da la varianza entre camadas, que es nuestro factor aleatorio, los bloques, entre bloques sería, y la varianza residual. Y acá dentro de los efectos fijos lo que tenemos es la significancia de cada uno de los tratamientos respecto al intercept, que en este caso es el testigo, ¿no? Entonces vemos que hormona baja frente al testigo es significativo y hormona alta frente al testigo es significativa.
Si nosotros pedimos a este modelo el ANOVA, nos dice la significancia del efecto fijo, ¿no? Del tratamiento hormonas. Lo que no estamos viendo ahí es que al menos una es diferente, alguno de los tratamientos es significativamente diferente. Para eso, bueno, como tenemos 3 tratamientos, hacemos el IMINS. A ver, alguien levantó la mano, sí. Yo levanté, la verdad es que tenía una duda. Sí. En la salida, ¿cómo identificamos el sigma de este modelo? Hay un sigma, eso estoy un poco perdida. ¿Cómo? ¿Cómo identificamos el sigma de este modelo? Porque eso estoy un poco perdida. En el modelo normal tenemos siempre un sigma, pero en este no sé dónde identifico él en esa salida. Lo ves en la parte aleatoria, en el residual. En el residual te da 2 variabilidades. Una es la residual, que es todo lo que no podés explicar por este modelo, ¿no? Que no te explica, digamos, ese factor fijo hormona. Y además acá te da un plus, como vos pusiste las camadas como algo aleatorio, te va a dar ahí una variabilidad, ¿sí? ¿Alguien? Bueno, listo, alguien contestó, perdón, porque justo estaba viendo una pregunta del chat al mismo tiempo. Ahí vas a poder ver cuál es la estimación de ese sigma del error. ¿Es el residual, entonces, de random effects? En el residual, siempre es el residual el error, ¿sí? Al fin y al cabo es ese residual. Y acá tenés uno más que es la varianza entre camadas. Viste que cuando plantearon el modelo unas diapos atrás, escribían, tenés que cumplir este modelo, se cumple si tenés los errores, esos errores se distribuyen de manera normal e independiente, y además el B larga, ese B mayúscula sub J, tiene que tener una distribución normal e independiente también, con una media de 0 y una varianza que sea la varianza poblacional entre camadas. Y lo que estimás con los datos es ese random effect de camadas y el random de residuales, ¿sí? Y ahí preguntaban, yo creo que no lo corrí con Leven, esto no tengo el p-valor para Leven. Hay un grupo que sí lo hizo. Hay un grupo que lo hizo. Y les dio, creo que si no me equivoco, 0,5 les había dado. Está bien. Igual está perfecto hacer, digamos, las dos cosas, la parte gráfica y analítica, pero me parece que tiene más fuerza o más peso en los modelos y más a medida que se van complejizando, ver la parte de los gráficos de los residuos y no quedarnos solamente con el test, ¿no? Con el test. Con ese p-valor. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, seguimos, teníamos 3 tratamientos, hacemos las comparaciones con el IMINS, y lo primero que obtenemos es la media, el valor medio de ganancia de peso para cada uno de los tratamientos, con sus intervalos de confianza, y las comparaciones y las significancias entre cada uno de ellos. Testigo baja nos había dado significativa, esto lo habíamos visto en el summary. Testigo alta también lo habíamos visto, que también es significativa. La que no aparecía era la comparación baja-alta, que nos da no significativa. Acá lo vemos gráficamente, en donde estas barras azules son los intervalos de confianza, y las flechitas es para evaluar la significancia entre los tratamientos. Si se superponen estas flechitas rojas, ahí vemos que no son significativos. Por último, acá tenemos los intervalos de confianza de las diferencias, ¿no? Entre los tratamientos tenemos la diferencia, los intervalos de confianza. Con esto también podemos ver la significancia, porque si el 0 está incluido en el intervalo de confianza, entonces no va a ser significativo, como en este caso. Baja-alta también se puede ver acá eso. Como el 0 está incluido en este intervalo de confianza, no es significativa la diferencia. Una pregunta, ¿esto es Sí. exactamente igual lo de testigo baja y testigo alta a lo anterior, o hay un ajuste por el tema de Tukey y da diferente? No sé. Acá lo que tiene es que como
Generalmente cuando vos tenés más de 2 niveles, la significancia, el P, no la podés tener en cuenta si vos lo que te interesa es comparar entre los 3 tratamientos. Porque en el summary solamente te está dando la comparación de 2 con respecto a 1, o sea, de alta con respecto al testigo y de baja con respecto al testigo, pero te falta una comparación. Entonces, acá tenés las 3 comparaciones y manteniendo el error global de 0,05. Claro, entonces por ahí ligeramente cambia, pero bueno, si vos no te interesaba esa tercera, mirabas la anterior, y si te interesa, mirás directamente esto. Exacto, si a vos solamente te interesaba cada una con respecto al control, con los resultados que te tira el modelo, ya te bastaba, no hace falta. Ahora, si realmente te interesa la comparación entre todas, tenés que tener en cuenta esta comparación y estos P porque es la que te engloba, el error te engloba todas las comparaciones. Perfecto, gracias. No, de nada. Entonces, bueno, acá estos gráficos también los vieron en la teórica, seguramente son los que obtuvieron ustedes, que es cómo expresaríamos los gráficos, cómo expresaríamos los resultados en un trabajo o algo, ¿no? Ahora, ¿quedó alguna duda sobre este problema? No, hasta acá no. No, pero ahora no. Bien, ok. En algunos grupos que yo estuve charlando quedé en que después les subimos algún ejemplo donde se vea que hay interacción para meter los bloques como interacción, ¿sí? O buscamos en algún libro, o le pedimos a Adriana algo como para que vean algún ejemplo donde el bloque se mete con interacción y que tiene más réplicas, que es algo como quedó ahí medio pendiente. Majo, Mira Sí, para allá. acá en nuestro Mira para grupo, allá. sí. nosotros nos dio que cuando escribimos el modelo, escribimos hormona y por el paréntesis y la camada, o sea, hicimos como la interacción camada-hormona. Lo escribimos así, corrimos todo y dio lo mismo. Sí, pero estrictamente vos no podés evaluar la interacción porque vos tenés un solo ratón por tratamiento, no tenés variabilidad dentro para poder hacer una interacción. Ajá. De hecho, acá necesitas 3 ratas. Claro. O sea, 9 ratas por camada, porque tenés 3 concentraciones, ¿no? Está bien la cuenta que estoy haciendo. Sí. Ah, No bueno, tenés variabilidad dentro de cada tratamiento, del el cruzamiento tratamiento-bloque, no tenés variabilidad, porque tenés una sola. Ah, ok. Bueno, Entonces porque no nos lo habíamos podrías confundido. evaluar. Claro, nos confundimos ahí y hicimos el modelo de esa manera y nos daba todo igual. Y bueno, nada, nos había quedado esa duda, ok. Y aparte, vos incluirías esa interacción eventualmente si vos ves que no tenés un paralelismo y te interesa, y justamente querés evaluar entre por qué no hay un paralelismo entre quiénes, ¿no? Claro. Ahí la incluirías. Si no, cuando vos pones el factor aleatorio, generalmente vos no lo pones en interacción. Ok, perfecto. Porque no es Listo. algo que no es una hipótesis que vos vas a tener con respecto a eso. Vos usás diferentes factores aleatorios, bloques, o en el caso de anidados, diferentes aleatorios, pero vos no esperás que tengas diferencias entre ellos, que respondan diferente a los tratamientos. Ok, bueno, buenísimo. Listo, gracias. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo hubiese sido el experimento si en lugar de bloques hubiera sido anidado? ¿Cómo hubiera sido el diseño? Y en una camada tenés todos testigos o todos altos, en otra camada todos bajos, de dosis de Exacto. hormona. Exacto, exactamente. O sea, fíjense que el modelo, como lo escribirían en el script, sería exactamente igual. La conformación de la tabla sería diferente. ¿No? En donde ustedes tendrían una camada y en una camada tendrían todos el mismo tratamiento, no tendrían los 3 tratamientos como en el caso de bloque. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero entonces el script sería todo igual, ¿decís?
Claro, el script, como vos lo planteás, sería exactamente igual, lo que cambia es la estructura de la tabla. Pero sería camada como factor aleatorio, porque es el agrupamiento, el anidamiento está en camada. Vos tenés que indicar que esas 3 ratas provienen de una misma, camada, o sea, hay un agrupamiento. La variabilidad que vos puedas tener dentro de esa camada va a ser diferente a las de otras camadas. No van a ser independientes esos valores, porque corresponden a una misma camada. Entonces ahí sería un anidado. Y vos meterías el efecto de la hormona y el factor aleatorio, la camada. Pero como estaría armada la tabla, sería diferente. Tranquilo. ¿Alguna duda? Si no, pasamos al ejercicio que viene. Sí, igual tengo una duda Sí, de las decime. siguientes preguntas que no llegamos a ver. El tema de si valió o no la pena bloquear, como que eso no terminé de poder responderlo. Esperen, porque no terminé, me falta toda la parte del Falta la aleatorio. parte de aleatorio. Era el gráfico final y ya está, final. Y ya está. Que no sé por qué pensé que primero se había explicado el aleatorio. Bueno, la parte aleatoria, ¿qué tenemos? La varianza entre bloques, que es lo de camadas, y la varianza residual, que recién la mencionaba Vane. Para sacar el coeficiente de correlación intraclase, lo que vemos es cuánto representa la varianza generada por los bloques con respecto al total de la varianza. Entonces, lo que nosotros vemos es que es de 0,9. ¿Qué significa? Que el 90% de la variación en la ganancia de peso está explicada por las camadas. Y acá tenemos el gráfico. De la variación total, el 90% corresponde a las camadas. La pregunta es, ¿valió la pena bloquear o no hacía falta? Sí, ¿no? Tiene mucha variación entre camadas. Es mucho. Exacto. Al vos poner camada como factor aleatorio, estás explicando toda esa variabilidad que si no te entraría en el residual. Entonces, claramente valió la pena bloquear. Sí, por eso fue nuestra duda, porque no sabíamos dónde mirar el sigma para ver si esto valía la pena o no. Y así que el sigma del LM comparamos este sigma con este residual de random effect. Y ahí vemos que esto es menor y por eso que no valió la pena. Quer dizer, por eso que mantenemos... Claro, si la variabilidad entre camadas hubiera sido menor o similar a la variabilidad residual, era lo mismo. Iba a ser lo mismo. Perfecto, gracias. La decisión tengo una duda. La decisión de bloquear y de que sea un factor aleatorio, ¿lo tomás antes o si tenés algún experimento observacional, lo vas evaluando y después decidís bloquearlo para modelar, ¿no? ¿Cómo es? Y en un experimental ya está en el tipo de diseño, ¿no? Vos ya tenés un factor de agrupamiento en donde vos decidís si lo vas a tomar como un factor anidado o lo vas a bloquear para obtener, bueno, a ver, la respuesta de los ratones de una misma camada me puede influir. Entonces, vos ahí decidís bloquear como una manera de explicar esta variabilidad, de tenerla en cuenta y de que todos los tratamientos estén aplicados en las distintas camadas. En un experimental se puede generar bloques, por ejemplo, cuando vos tenés un gradiente o un patrón en el ambiente muy marcado, que no necesariamente te interese evaluarlo, pero, por ejemplo, tenés un patrón altitudinal, entonces aplicás tratamientos en diferentes bloques que corresponden a diferentes altitudes. Entonces, esas variaciones entre las diferentes altitudes van a estar contempladas por los bloques. A vos, a priori quizás no te interesa el efecto de la altitud, entonces lo utilizás como un bloque para tener en cuenta esa variabilidad dentro de tus tratamientos. Eso sería un ejemplo en una observacional, en donde se hacen bloques. Bien, me quedó claro, gracias. También podés tener, no sé, una situación, no sé, súper controlada de laboratorio, algo recontra técnico,
en donde las condiciones ambientales del día, no sé, si hay más humedad, menos temperatura, X, te puede influir en las mediciones. Entonces vos podrías decir, bueno, si trabajé durante toda una semana y tengo 5 días de registros, el lunes es un bloque, el martes es otro bloque, el miércoles otro bloque, ¿sí? El día en que vos realizaste tus registros, lo podés tomar como un bloque. Si además, no sé, por ejemplo, imagínate que tenés un montón de datos que tomaron entre 3 personas y el error humano va a estar, hay cierta variabilidad intrínseca a cada persona. Y vos podrías decir, bueno, técnico 1, técnico 2, técnico 3. O sea, cada una de esas personas pueden ser tomadas como un bloque para ver si hay realmente variabilidad que tenga que ver no con el registro en sí, con la variable fija que vos estés estudiando, sino con ese error o esa variabilidad que metan las personas que registrar. Podés meter bloques en infinidades de aspectos, ¿sí? Recuerden que para que sea bloques tienen que estar todos los tratamientos. Por ejemplo, en un determinado día se hace una réplica de cada uno de los tratamientos. Claro. Que sería lo más prolijo, ¿no? Hacer, no sé, los registros de si son 3 niveles de hormona, imagínate, solo la de testigo el lunes que viene trabajo otra vez, tengo turno en el laboratorio, solo la alta, y ahora más. O sea, planificar los diseños con la poca disponibilidad que tienen para acceder al laboratorio a nivel físico, o sea, tienen como que pensarlo mucho. Igual, aprovechar eso. Si uno, por ejemplo, hace el día lunes, hace todos los testigos, el día martes hace baja y el día miércoles vuelve a empezar con testigos y yo qué sé, uno también puede poner al día como factor aleatorio, pero ahí ya no sería un diseño de bloques, pero sí lo puede poner como factor aleatorio, porque puede haber un agrupamiento entre esas réplicas justamente porque se hicieron el mismo día. Entonces, vos estarías explicando la variabilidad que te genera el trabajar en distintos días. Estarías contemplando esa variabilidad, la estarías tratando de ponerle una etiqueta, esto corresponde a esto, a que trabajé en un determinado día. Que también es interesante incluirlo en el modelo. Pero no sería un diseño de bloques si vos haces en un día todos testigos, en otro día todos dosis alta y después vuelves a repetir y demás. ¿Sí? Sí, no, está perfecto, me encantó. Lo último, digamos, es como que estás tratando de meter al diseño esa variabilidad como efecto aleatorio, digamos, estás metiendo un parámetro más. Exacto. Y bueno, acá vemos los bloops se llaman, ¿no, Vane? Las desviaciones, sí. Las desviaciones hacia el valor medio de cada una de los bloques, ¿no? Que serían las distancias de las respuestas entre los distintos bloques hacia un valor promedio. Creo que Adriana esto les contó un poco en la teoría, que les dio ejemplos de dónde se usa. Me parece que en mejoramiento vegetal y cosas de mejoramiento animal usan este tipo de información, digamos, como para sacarle mucho jugo a nivel analítico. ¿Puede ser que les haya contado eso? O no, nada, me lo imaginé. Sí, dijo eso. Yo la he escuchado varias veces, Adriana, decir eso. Claro, digo, pero bueno, como no escuché lo que hablaron hoy, no. Entonces, por ejemplo, acá uno puede detectar, bueno, cuál es la que tiene mayor ganancia de todos estos bloques, de todas estas camadas, cuál es la que responde con mayor ganancia de peso, entonces tiene el mayor valor positivo, y ahí podés seleccionar, y con eso que decía, si es subespecie, si el factor fuese en lugar de camadas, fuese en subespecies o algo, vos podés encontrar para mejoramiento animal o vegetal o lo que fuere, para productividad y demás. Seleccionar. Bueno, seguimos. ¿Esto es lo que pasaste anterior, es un análisis de bloops, algo así? Sí, estos son los bloops, son las distancias de los distintos bloques hacia el valor medio, estimado. Okay. Y bueno, acá cuando piden con el SJPlot,
piden el resumen de los resultados. Acá lo que les da es, bueno, la significancia del intercept, de las distintas concentraciones, la varianza residual, la varianza entre camadas. Acá les tira directamente el coeficiente de correlación intraclase, el número de camadas, el número de observaciones, y acá lo que le muestra es el R cuadrado, si hubieran hecho un modelo marginal y un R cuadrado utilizando el condicional. Y acá lo que vemos es que la variabilidad explicada en un marginal, en donde no se aclaraba que las camadas era el factor aleatorio, es muy bajo. En cambio, la variabilidad explicada en un modelo condicional pasa a ser mucho más alto, ¿no? En un modelo condicional, porque nosotros habíamos visto que la varianza era el coeficiente de correlación intraclase 0,9. El 90% estaba explicado por la camada. Al incluir en el modelo la camada, la variabilidad total del modelo, la variabilidad total que explica el modelo es mucho mayor en el modelo condicional. ¿Sí? Acá alguien levantó la mano. Sí, escucho. Ian. Sí, quería preguntar con qué comando obtenemos este resultado. ¿Con qué Ya te script? lo digo. Vale, gracias. La librería es sjplot, y después, a ver, Ay, yo se creo los que paso, estaba en el si script no. de la teórica, estaba, ¿eh? Step model, ¿no? Tab model, con este. ¿Lo ven, chicos? No sé si No lo... no lo Creo ven. que estás No, no compartiendo se el ve lo que PowerPoint. estás. Claro. Esperen, ahí voy. Sí, tranqui, gracias. Tengo que dejar de compartir. Yo escribí en el chat. Ahí. Es eso que pasaron. Ahí Acá. lo pasaron. Tab model y Tab-bajo con model. Ahí va. Tab-model con el... Bueno, acá habíamos cortado con la explicación de Vane hoy. Seguramente ustedes graficaron los tiempos, los individuos a lo largo del tiempo, y retomando lo último que dijo Vane, uno tiene la hipótesis en donde espera que existan diferencias entre los tratamientos, ¿no? Pero sí, uno no espera que exista en el tiempo inicial diferencia entre los individuos. Es por eso que nosotros recomendamos pasar el tiempo inicial, que no sufre ningún tratamiento, como covariable, porque si no, es altamente probable que si encontramos diferencia entre los tratamientos, nos dé una interacción significativa, porque justamente en el tiempo inicial no va a haber diferencias, y sí va a haber a lo largo de los otros tiempos en donde se plantearon los tratamientos, donde se pusieron los tratamientos. Entonces, para evitar esa interacción, que justamente es la que no nos interesa, y sí evaluar la interacción a lo largo de los tratamientos, decidimos pasar el tiempo inicial como covariable. Bueno, así que el modelo que nos queda, considerando la covariable tiempo inicial, al modelo planteado se le agrega el tiempo, se le agrega un factor, que es el tiempo inicial. Esta sería la covariable. Y para eso nosotros armamos una nueva tabla en donde uno de los niveles de un factor lo pasamos como una variable nueva. Bueno, entonces, brevemente, habíamos dicho que simetría compuesta estimaba un ρ en donde asumía que todas las varianzas entre tiempos eran similares. Esta es la que asume el modelo condicional, y es el que asume la simetría compuesta. El autorregresivo de orden 1 va elevando, a medida que se alejan los tiempos, va elevando en exponente, lo que significa es que tiempos más cercanos están más asociados que tiempos más lejanos. Y la matriz desestructurada estima una covarianza para cada una de las relaciones entre tiempos. Nosotros modelamos de las tres maneras, y lo que vimos que los supuestos se cumplen perfectamente. Acá tenemos las pruebas
de Shapiro y gráficamente se cumple homoelasticidad. Y acá simplemente quería mostrarles en la salida, en el caso de simetría compuesta, estima el ρ, que acá tenemos abajo, ese sería este valor, el que está estimando. O sea, estimaría dos parámetros, la varianza y el ρ. En el caso del autorregresivo de orden 1, el phi, que es similar al ρ, es este valor, el que está estimando, además de la varianza. Y después, en la desestructurada, estima un valor de ρ para cada una de las relaciones de apares, ¿no? De las varianzas, de las covarianzas. Entonces, cuando tenemos que seleccionar entre cuál es el mejor modelo, lo primero que vemos es el A y C. Acá, tanto el autorregresivo de orden 1 como la desestructurada darían un valor similar de A y C, porque no llega a haber una diferencia de dos unidades. Se dice que para que sean diferentes los A y C tiene que tener al menos 2 unidades de diferencia. Acá estos serían similares, pero en el caso de la desestructurada estima 11 parámetros en lugar de 9, que estima el autorregresivo. Entonces, el modelo más parsimonioso y donde se estiman menos parámetros sería la autorregresiva de orden 1. Por eso nos quedaríamos con ese modelo. Si ustedes eligieron la desestructurada, no está mal, porque tiene uno de los menores A y C. Lo que pasa es que cuanto menos parámetros y más simple sea el modelo, es más parsimonioso y es mejor. Uno tiende a quedarse con ese modelo. Bueno, acá vemos, lo primero que vemos del resultado de la ANOVA es la interacción, analizamos si la interacción es significativa o no. En este caso fue no significativa, lo que nos dice que el efecto del tratamiento sobre el tiempo de reacción es independiente al tiempo. O sea, entonces, ahora analizamos los efectos principales, y ahí vemos que hay un efecto significativo del tratamiento, acá tenemos 2 niveles, con lo cual no necesitaríamos estrictamente hacer las comparaciones, porque ya nos da la diferencia con respecto de cafeína con respecto a placebo, y en el caso del tiempo vemos que al menos uno de los tiempos difiere, en este caso sí deberíamos hacer las comparaciones. Bueno, acá cuando pedimos el confit del modelo, una de las cosas que me olvidé de nombrar acá en la salida era que el tiempo inicial nos había dado significativo. ¿Qué nos quiere decir este valor significativo de la covariable? Que a medir los individuos que tenían tiempos de reacción inicial mayores, mostraron mayores valores de reacción en los otros 3 tiempos. Hay una relación, hay una asociación positiva entre el tiempo inicial de reacción con respecto a los otros 3 tiempos con los tratamientos. Y acá dice, acá aclara que estrictamente considerando el intervalo de confianza del coeficiente, dice que por cada segundo que tarda inicialmente un individuo en reaccionar, se adicionan en promedio 0,02 a 0,55 segundos al tiempo de reacción post-tratamiento. Bueno, acá vemos el resultado. ¿Qué nos está dando el intercept? Nos está dando el tiempo. Fíjense que acá tenemos el tratamiento, la interacción de tratamiento cafeína con el tiempo 2 y con el tiempo 3, el tiempo inicial, el tiempo 3 y el tiempo 2. O sea que en el intercept queda el tiempo 1. Y el tratamiento placebo, porque acá está el tratamiento con cafeína. Entonces el intercept, el valor del intercept representa el tiempo medio de reacción de un individuo promedio sometido al tratamiento placebo en el tiempo día 1 con tiempo inicial de reacción de 0 segundos. Eso es lo que representa el intercept en esta salida. Como dije, analizábamos
los componentes principales y al comparar entre los distintos tiempos, vemos que el tiempo de reacción aumenta significativamente con la privación del sueño de forma independiente al efecto de la cafeína. Esto es porque la interacción nos había dado negativa. Y acá tenemos que hay diferencia entre los 3 tiempos. Y después, en cuanto al tratamiento, hacemos el IMIN más que nada para ver quizás la magnitud de ese efecto, ¿no? Dice que la cafeína disminuye el tiempo de reacción de manera significativa, y esta es la diferencia entre cuánto disminuye el tiempo de reacción la cafeína. Bueno, acá las conclusiones, que era lo que pedía una de las últimas preguntas, es que la cafeína disminuye el tiempo de reacción independientemente del tiempo transcurrido desde la privación del sueño, y a medida que aumenta el tiempo, aumenta también el tiempo de reacción. Esta sería otra forma gráfica de expresar los resultados. Chicos, ¿les surge alguna pregunta con respecto a esto? Las letras mayores y menores es para decir que hay una diferencia entre los tratamientos y después claro, a veces entre los tiempos, ¿no? Exacto, esto nos dio diferencia significativa con respecto de esto. Pero son independientes. Entonces, por un lado tenemos el efecto del tratamiento, que cafeína difiere al placebo, y por otro lado, independientemente de los tratamientos, los tiempos, hay diferencia entre el tiempo 1 y 2 y el tiempo 2 y 3, en donde a medida que pasa el tiempo, aumenta el tiempo de reacción. Pero los efectos son independientes, porque la interacción nos dio no significativa. O sea, el efecto del tratamiento no depende del tiempo en el que se está midiendo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? La cabeza ya no puede más. No, y encima lo di rápido porque como que ya nos estábamos yendo del tiempo, pero sí queríamos hacer un mini cierre y sacar las conclusiones. Ahora ustedes, después cuando estén más corran tranquilos el script, y cualquier consulta nos la hacen en el foro y nosotros las podemos responder.